Amén. Por ahora vamos a irnos con la lectura de la palabra del Señor. Esta noche quiero decirles que no vamos a entrar en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Vamos a entrar en el 14. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El Evangelio según San Juan, el capítulo 13, como ya les he dicho, normalmente en el orden cronológico pertenece al capítulo 17. Lo que hoy tenemos como capítulo 17 sería el 16, sería el capítulo 16. Lo que tenemos como capítulo 17 es el 16 en su orden real cronológico. Y lo que tenemos como capítulo 13 corresponde al 17 y les voy a explicar por qué. Les voy a dar un ejemplo por qué. Si leemos la parte final del capítulo 13, por ejemplo, leemos el capítulo 13 de Juan y llegamos a la parte final del capítulo, por ejemplo, el verso 38. Le respondió Jesús, tu alma o tu vida podrás poner por mí. De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces, le dijo el Señor a Pedro. Con esto cierra el capítulo 13 de Juan. Vamos como comienza el 18. Veamos que concuerdes con el 18. El capítulo 18 de Juan entonces sigue. Habiendo dicho Jesús estas cosas, ¿qué cosas dijo? Lo que le dijo a Pedro. Es consecuente con lo que sigue. Salió con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón, donde había un huerto, el cual entró Jesús y sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Jesús le anuncia a Pedro que esa noche lo negará 3 veces. Esa noche le anunció en el capítulo 13. Y eso es consecuente con el capítulo 18. Porque si uno siguiera el orden, resulta que en el capítulo 14, si el 14 fuera realmente después del capítulo 13, ya lo que sigue es una enseñanza en los capítulos 14, 15 y 16. Son unas enseñanzas de Jesús que ya esa noche no se dieron y menos se dieron al día siguiente, ya que Jesús ya había sido capturado y estaba siendo azotado, y menos cuando fue crucificado, y menos cuando fue sepultado. Lo que quiere decir que los capítulos, las enseñanzas que aparecen en los capítulos 14 y 15 y 16 fueron dadas en otro momento, no en esa secuencia, sino que fueron dadas antes, en una instancia anterior a los capítulos que aparecen como capítulos 13 y 17. Esto fue muy antes. Por eso no concuerda. Y quiero decirles que no fue un error del evangelista Juan al organizar el Evangelio, sino un error que se comete es cuando se organizaron los capítulos. Quiero decir que la Biblia se organizó por capítulos y versículos fue a partir del siglo XII, a partir del año 1150 después de Cristo, en una ciudad inglesa que se llama Canterbury. Allí fue donde se organizó mediante un monje que trabajaba allí, pero de origen italiano, y un profesor inglés, pero era profesor de la Universidad de París para ese entonces. Entre estos dos señores, el uno hizo una parte primero y este profesor hizo una parte posterior para tratar de poner la Biblia en capítulos, separarla en capítulos, en versículos y además ponerle puntos, comas, punto y coma, admiración, pregunta, en fin. Eso se hace a partir del siglo XII en Inglaterra. Quiere decir que en los días de Jesús o en los días que Juan organiza el Evangelio, él lo organizó, solo que más tarde cuando organizan los capítulos, la Biblia por capítulos y los Evangelios por capítulos, pues los organizaron o los desorganizaron mejor de esa manera. No están organizados cronológicamente, sino que lo desorganizan. Por eso esta noche quiero que mejor veamos los capítulos 14 y 15, y 14, 15 y 16, y luego veremos lo que aparece como el 17, y luego el que está en el 17, en el punto 17, pondremos el capítulo 13, que es consecuente con lo que sigue diciendo el capítulo 18.
Amén. Tanto se ve así como cuando se ve también el Evangelio según San Lucas, en la parte final, todos los evangelistas concuerdan de que Jesús le dijo esas palabras a Jesús y luego lo que siguió fue la ida al huerto de Getsemaní. En los otros evangelios muestra ese orden. No pudiera ser diferente en el Evangelio de Juan, sino que los organizadores de los capítulos no tuvieron en cuenta ese orden cronológico y lo pusieron así. Sí. Pero por eso estudiaremos a partir de esta noche los capítulos 14, 15 y 16, los que aparecen así, aquí, que realmente pertenecen a capítulos anteriores o a eventos completamente anteriores. Bien, entonces por eso nos vamos a centrar en el capítulo 14 y vamos a leer los primeros 14 versos con nuestra hermana Leonela. Amén. Vamos a leer y el título es Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os preparé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguien pidiere en mi nombre, yo lo haré. Amén. Muy bien, gracias a Dios. Aquí tenemos una de las enseñanzas centrales del Evangelio según San Juan en este capítulo 14. El Evangelio según San Juan capítulo 14 está dividido en dos secciones. Los primeros 14 versos nos presentan a Jesús como el Padre que es, como el mismo Padre. Y del verso 15 hasta el final nos va a presentar a Cristo como el Espíritu Santo, es decir, como el Consolador, el que ha de venir. Entonces, y eso lo vamos a ver, entonces vamos a ver a Cristo como el Padre y luego veremos a Cristo como el Espíritu Santo. Esa es la enseñanza que hay en este capítulo del Evangelio según San Juan, siendo inmensamente trascendental. Amén. Les voy a pedir a todos que estén muy atentos. Hay cosas muy importantísimas aquí que cada uno de nosotros debemos de sobrellevar, de aprender adecuadamente. Observen la estructura gramatical de este texto y lo vamos a leer desde el verso 1. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Es decir, ustedes normalmente, ellos de origen, desde niños, creían en Dios. Ahora les dice, si ustedes, como es verdadero, como eso es normal, en ustedes creen en Dios, les dice, pues crean en mí. Y luego les va a explicar por qué. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho. Es decir, si no hubieran mansiones, otra versión dice, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si así no fuera, yo les hubiera dicho.
porque voy a prepararos el lugar. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, y esto es muy importante, vosotros también estéis. Hay algunos aspectos aquí que el lector puede confundirse, que no están muy claros al lector corriente. ¿Por qué? Se dice primero que en la casa del Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, de que en la casa del Padre hay muchas mansiones, dice, yo les hubiera dicho antes, les hubiera advertido esto antes, si no hubieran lugar. Es decir, ¿qué les hubiera dicho? Si no hubieran tantas mansiones en la casa del Padre, yo les habría dicho, bueno, en la casa de mi Padre no hay moradas, allí no hay mansiones. Correcto. Pero les dijo que habían muchas mansiones. Pero aquí hay un asunto. Aparte de todas las mansiones que hay en la casa del Padre, Jesús quiere un lugar especial para los suyos. Y eso es diferente. Hay un lugar, Cristo prepara un lugar exclusivamente para los suyos. Y eso se ve al final del libro de Apocalipsis. Por ejemplo, el capítulo 21 de Apocalipsis cierra con esto, o comienza con esto. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces, Juan está diciendo allí que vio un cielo nuevo y vio una tierra nueva. Cuando se traslada al capítulo 22, se sabe que en esa tierra nueva van a morar todas las naciones salvas de todos los tiempos, de todos los siglos, de todas las edades, incluyendo los salvos de los que sean salvos en el tiempo de la gran tribulación y los salvos en el tiempo del milenio. Pero la iglesia siempre ocupará un lugar especial, es decir, hay un lugar especial para la iglesia del Señor. Por eso se ve en el capítulo 21 de Apocalipsis. Después de decir que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, luego dice, vi descender del cielo de Dios. Quiere decir que aparte del cielo nuevo hay otro cielo que se llama el cielo de Dios. Vi descender del cielo de Dios a la nueva Jerusalén como una esposa preparada para su marido. Es decir, ve descender la iglesia. La iglesia no estaba en el cielo nuevo. La iglesia desciende del cielo de Dios. Quiere decir que siempre la iglesia del Señor ocupará un lugar de privilegio en Dios, a pesar de haber tantas mansiones en la casa del Padre. Hay un lugar especial para la iglesia del Señor. Y eso es muy importante. Por eso le dijo él, si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, recuerden esta frase, este término, Jesús no le dice, como algunos han buscado traducir después, para que donde yo esté. Han traducido en las versiones de Reina Valera contemporánea y las versiones últimas, han cambiado el sentido de lo que Jesús dijo, poniendo estaré, pero Jesús les dijo otra cosa muy distinta, les dijo esto, para que donde yo estoy, Jesús como Dios está en el futuro, está en el presente y está en el pasado. En el pasado es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el presente es el Dios nuestro. Y en el futuro sigue siendo el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Para Dios no hay un futuro. Para Él, o Dios mejor, es un eterno presente. Por eso es el gran yo soy, porque el yo soy es un eterno presente, el que siempre es. Por ejemplo, traduce eso. Entonces, lo mismo
se había dicho en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan y el verso 13, cuando dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Mire, estaba hablando con ellos aquí en la tierra y a la vez estaba en el cielo. Amén. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que hablando con ellos, mas sin embargo, estaba en el cielo. Lo que citábamos de Nehemías, del libro de Nehemías, capítulo 6, verso 3, que dice, sobre el monte de Sinaí descendiste y les hablaste desde el cielo. Estaba su gloria sobre el monte Sinaí, pero su voz se oía desde el cielo. Eso es lo mismo que Jesús está haciendo aquí. Él está diciendo, yo no voy a estar en el futuro, yo estoy ya en el futuro. Ustedes sí van a estar, porque nosotros sí no estamos en el futuro. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el caso de los discípulos y en el caso de nosotros, nosotros sí no estamos en el futuro. Nosotros escasamente estamos aquí. Amén. Amén. Pero Él sí está ya en el futuro. El verso 4 dice, así que sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y aquí viene la respuesta de Jesús en el verso 6. Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Esta es otra parte que han tratado de cambiar. Y han tratado de usar el verbo ir en vez del verbo venir. Pero originalmente la Biblia no usó el verbo ir, sino siempre el venir. Usó el verbo venir, porque el Padre no está allá, el Padre está aquí. Si estuviera allá, entonces diría ir. Pero el Padre no está allá, el Padre es el que está hablando con ellos. Así que sabéis a dónde voy y sabéis el camino, le dice Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene, no usa el verbo ir, sino el verbo venir. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en el verso 7 les dice por qué. ¿Por qué no se usa el verbo ir, sino el verbo venir? Si me conocieses también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si ellos están viendo personalmente al Padre que está hablando con ellos y está ahí, es la razón suficiente para no usar el verbo ir, sino el verbo venir. Nadie viene. Si el Padre está ahí, entonces no hay que ir. Lo que hay es que venir a Él porque Él está. Se usa el verbo venir en vez del verbo ir. Si me conocieras también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aquí viene una pregunta que tenía nuestra hermana Leonela hace un momento. ¿Cuál es la pregunta? Amén. Bueno, la pregunta hace referencia al versículo 8 que dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces, es una pregunta que yo creo que muchos nos hacemos y decimos, ¿cómo es posible que alguien que ha estado tanto tiempo con Jesús pueda tener un conocimiento tan incompleto e inmaduro del Señor? Correcto. Sí, la pregunta es bien importante, pero vamos a ver los aspectos. El haber estado con Jesús en esos 3 años no quiere decir que fue suficiente para que ellos entendieran todas las cosas que dijo Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 2, cuando Él les habló a la gente, a los judíos, les dijo, destruid este templo y después de 3 días lo levantaré. La gente no le entendió, tampoco le entendieron los discípulos. Los discípulos dicen que le vinieron a entender esto cuando resucitó de los muertos. Antes no lo habían entendido. En la lección anterior, cuando estábamos en el capítulo 12, también se dice que los discípulos, hay una parte cuando ellos no entienden y lo vienen a entender solo cuando Jesús resucita de entre los muertos. Recordemos que la revelación de Dios no se llega de manera súbita. La revelación del conocimiento de Dios llega de manera progresiva. Es decir,
así como llega el amanecer. El amanecer o la luz de la aurora que menciona el proverbista llega progresivamente, es decir, es un amanecer que va de menos a más. No estamos en la oscuridad de la medianoche y de momento sale el sol del mediodía. Si así fuera, todos seríamos ciegos y el sol nos habría quemado los ojos. Habríamos quedado con los ojos heridos y este mundo sería un mundo de ciegos todos, absoluto. Pero la luz llega progresivamente para que nuestros ojos se vayan acostumbrando a la luz. Lo mismo el anochecer llega progresivamente. No estamos con la luz de un mediodía y de momento tenemos la oscuridad de la medianoche o de la 1 de la madrugada, sino que va oscureciendo progresivamente. Por eso es la luz de la aurora va de aumento en aumento, es decir, de menos a más. Así es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es progresivo. Se comienza sabiendo un poco, se va aumentando progresivamente y progresivamente uno va entendiendo muchas cosas que antes no entendía. Por ejemplo, en el caso nuestro, de los que estamos en esta escuela, en marzo del año pasado, antes de iniciar esta escuela, habían muchas cosas que no entendíamos, incluyéndome yo, que no entendía mucho todavía. Hoy, después de un año y haber recorrido y haber estado en la escuela de Jesús, se puede decir que ahora conocemos mucho mejor muchas cosas que como las sabíamos ahora un año. Y seguro que todavía mañana vamos a comprender mejor las cosas. Amén. Es el caso, por ejemplo, que revela San Lucas capítulo 24, 45, que dice, aún después de resucitado Jesús, tuvo que abrirles el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Había estado 3 años con ellos y no habían entendido las Escrituras como tendrían que entenderlas, y les tuvo que abrir el entendimiento para que entendieran las Escrituras cuando resucitó de los muertos. Y es más, a partir de Pentecostés fue que ellos vinieron a entender muchas cosas. Por ejemplo, Pedro en la casa de Cornelio, Hechos 10, 34. Pedro dice, ahora entiendo. Lo vino a entender en la casa de Cornelio. No lo entendió cuando Jesús se lo enseñó. No lo entendió cuando Jesús les abrió el entendimiento en 24:45 de Lucas, ni cuando recibió el Espíritu Santo en Pentecostés. Lo vino a entender cuando entró en la casa de Cornelio. Ahora entiendo que Dios no hace excepción de persona, sino que en todo lugar se compadece del que le teme y hace justicia. Y aún en la parte final de la vida, Pedro, cuando ya estaba y escribe su última carta con la que se despidió, que fue la segunda carta de Pedro, y escribe su último capítulo, el capítulo 3, a partir de los versos 15 y 16, está hablando acerca de estas cosas, de las cuales nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le es dada, nos ha escrito y nos ha enseñado grandísimas cosas, las cuales, dice Pedro, son difíciles de entender. Es decir, aún Pedro en el final del camino todavía habían muchas cosas que para él eran difíciles de entender. Y luego dice, las cuales, esas cosas difíciles de entender que escribió nuestro amado hermano Pablo, los indoctos, los inconstantes, tuercen para su propia perdición. Por lo tanto, guárdese en ustedes, les dice a ellos. Entonces, esto del conocimiento no ocurre, no es un golpe que llega y ya lo sé todo. Y las personas que así lo han creído, que de un momento entendieron todo, terminaron con los ojos heridos y terminaron yéndose por otro camino. Hay gente que en un momento se creyó o ellos creyeron que ya sabían tanto, que ya eran tan doctos, que ya eran tan maestros, y terminaron perdidos, extraviados del camino, porque realmente les faltaba todavía muchísimo por aprender. Entonces, no nos envanezcamos si sabemos 2 o 3 cositas acerca de Dios, no nos llenemos de vanidad con eso, que es una enorme tontería. Todos los días tenemos que tener la disciplina, la constancia y la humildad de sentarnos cual María a los pies de Jesús, y que Él cada día nos enseñe una nueva lección. Y cada día tengamos un nuevo aprendizaje para ir creciendo progresivamente en el conocimiento, y no un conocimiento que de momento nos infle la cabeza y termina haciéndonos daño o desviándonos por otra parte. Esa es la cuestión. Amén, así es.
Entonces, es muy oportuna esa pregunta. Por eso, centrémonos en lo que dice el verso 8, que es donde está la pregunta. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, respondiéndole a Felipe. Felipe, en el verso 8 le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Está hablando con Jesús, o Jesús está hablando con ellos, y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tomás le había preguntado antes, Señor, no sabemos el camino. A lo que Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, hablando con Tomás. Y ahora es con Felipe. Y entonces el Señor le dice a Felipe, tanto tiempo, llevo más de 3 años con ustedes y no me has conocido, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. No dice, el que me ha visto a mí está viendo al Hijo del Padre, está viendo al segundo después del Padre, o está viendo a una criatura del Padre, como dicen algo otros credos, o a alguien que es inferior al Padre pero superior al hombre, como el arrianismo. No, Jesús dice concretamente, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? El verso 10 entonces sigue la explicación. Les dice por qué les dijo lo que les dijo. ¿No crees que yo soy en el Padre? No dice con el Padre. No existe la preposición con, sino en. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Él no les dice, no creen que yo estoy aquí en la tierra y el Padre está en el cielo. No, no creen que yo soy en Él, en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí mismo. El Padre que vive en mí. Mire, el Padre que vive en mí. No el Padre que está allá en el cielo, no. El Padre que vive en mí. Estoy leyendo la versión de Jubileo. Que vive en mí, Él hace las obras. El Padre que vive en mí, que vive aquí, no que vive en el cielo, sino que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, es decir, si no creen eso, créanlo por las obras. Las obras que hizo Jesús daban plenamente testimonio de que Él mismo era ciertamente Dios, y no cualquier Dios, sino el único Dios que se había manifestado en carne. El verso 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también Él las hará. No dice, mire que siempre Él está delante. No dice, el que cree en el Padre, no, el que en mí cree. Siempre el centro es Jesús. El centro de todo el Evangelio es Jesús. El que en mí cree, no dice el que cree en nosotros, porque no hay un nosotros, sino el que cree en mí. Si el Padre y Él fueran dos, entonces tendría que haberles dicho, el que cree en nosotros. Pero Él no dice el que cree en nosotros, sino el que cree en mí. Las obras que yo hago, Él las hará. Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, note, no todo lo que pidierais al Padre en el nombre del Padre. No existe el nombre del Padre. El nombre del Padre es Jesús. Por eso no le dice todo lo que pidierais al Padre en el nombre del Padre. No existe ninguna oración en el nombre del Padre. La oración está en cabeza de Jesús. Por eso en mi nombre echaréis, y todo lo que hacéis, hacerlo en el nombre de Jesús. Entonces por eso les dice en el verso 13, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, esto haré. Note, no dice esto hará el Padre, no. El que responde y el que actúa, el que obra siempre Jesús. Dice esto haré o lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado.
no por el Hijo, ni con el Hijo, sino en el Hijo, es decir, porque está en Él. Y el verso 14 dice, ahora si usted no quiere dar la vuelta por allá diciendo, Padre, te pido en el nombre de Jesús, no, pídalo directamente en el nombre de Jesús. Por eso dice el verso 14, y si algo pidieres en mi nombre, simplemente en el nombre de Jesús, sin mencionar siquiera Padre, no, si algo pidieres en mi nombre. Algunos para hacer oraciones como llamativas dice Padre y Padre y Padre y Padre. No, Jesús le quita todas esas vueltas y dice, si algo, verso 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Sencillamente, así de fácil, yo lo haré. En el verso 13, si pide al Padre hay que pedirlo en el nombre de Jesús porque no se responde de ninguna otra manera, porque todo está en Jesús, todo está en el nombre de Jesús. Y el nombre del Padre es Jesús. Amén. Ahora, si no quiere siquiera mencionar Padre, sino directamente a Jesús, dice, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Verso 14. Hasta aquí, todo lo que tiene que ver o lo que está relacionado con Jesús como el Padre. Y todo lo relacionado con la oración. ¿En qué nombre hay que pedir? ¿En qué nombre se hace la oración? En el nombre de Jesús. Y dicho esto, ¿quién es el Padre? ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde vive el Padre? Vimos que es en el mismo Jesús. Entonces, ahora, a partir del verso 15, vamos a ver que Cristo también es el Espíritu Santo. A partir del verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego dice el verso 16, y yo rogaría al Padre y os dará otro consolador para que permanezca con vosotros para siempre. Jesús había estado hasta aquí, había estado como su primer consolador. El primer consolador que ellos conocieron fue a Cristo en su carne, a Cristo en su humanidad. Esa es la primera función de Cristo como el consolador. La primera función de Cristo y su trabajo como consolador fue en su cuerpo de carne, es decir, estando con ellos físicamente. Pero ya les había advertido que era necesario que muriera, que fuera sepultado y resucitara al tercer día de entre los muertos. Entonces ya ellos saben que les ha advertido varias veces que Él va a morir y que cuando muera, habrá un momento cuando ya no va a estar físicamente con ellos, sino que va a estar en espíritu. Cuando venga en espíritu, entonces esa es la segunda etapa del trato de Cristo con los suyos. Su primer trato fue desde su cuerpo físico, estando con ellos. En la segunda parte, Cristo ya les advierte que no va a estar con ellos físicamente, pero sí va a estar en espíritu con ellos, seguirá siendo. Entonces la primera parte, que es en su carne como el consolador, termina y se iniciará la segunda parte de Cristo como el consolador, pero ya en espíritu. Por eso les dice, os dará otro consolador para que permanezca con vosotros para siempre. Veamos quién es ese consolador. Verso 17. Al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. No lo puede recibir, el mundo no lo puede recibir el Espíritu Santo por dos razones. Una, porque no le ve. Y dos, porque no le conoce. Pero dirigiéndose a ellos, a los discípulos, les dice, pero vosotros le conocéis. No dice, vosotros le vais a conocer en el futuro. No, en el presente ya ellos conocían quién era el Espíritu Santo. Pero vosotros le conocéis. ¿Y por qué le conocían? Por dos razones. También, así como el mundo por dos razones no lo conoce, ellos en cambio sí lo conocen ya por dos razones. Una, porque permanece con ustedes. Y dos, porque va a estar en ustedes. ¿Correcto? Ahora permanecía con ellos, ahora estaba con ellos. En su cuerpo de carne no estaba en ellos, estaba con ellos. Estaba al lado de ellos. Pero en espíritu, a partir de Pentecostés en adelante, por ejemplo, ya no estaría con ellos, sino que estaría en
o sea, dentro de ellos, estará en vosotros. Amén. Eso es lo que tenemos ahí en esa enseñanza que eso que les está dando a partir de estos versos que estamos viendo aquí. Y dice, porque permanecía en ese momento, estaba hablando con ellos, permanece con vosotros, y en el futuro será en vosotros. Ahora en el verso 18 le dice, no os dejaré huérfanos. Uno no queda huérfano porque se le muere un primo, porque se le muere un amigo, ni porque se le murió el maestro, ni porque se le muere un hermano. Uno queda huérfano porque se le muere el padre. Aquí Cristo les está hablando como el Padre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Está hablando de su muerte y les dice, no los voy a dejar huérfanos. Es decir, ustedes no se van a quedar sin padre. Yo voy a seguir siendo su Padre. Amén. Por encima de todo, así tenga que pasar por la cruz, por la sepultura, por la muerte, ustedes no quedarán huérfanos. Yo voy a volver a estar con ustedes, como en efecto estuvo después de 3 días, volvió de los muertos a la vida y estuvo con ellos. Vendré a vosotros. Verso 19, aún un poquito y el mundo no me verá más. De cierto, el mundo vio a Jesús hasta que lo vieron morir en el Calvario y hasta que lo vieron cuando Nicodemo y José de Arimatea y las otras mujeres lo bajaron de la cruz y lo llevaron para ser sepultado. Hasta ahí el mundo vio a Jesús y el mundo nunca más vio a Jesús a partir de ahí. ¿Quiénes lo vieron después de la resurrección? Lo vieron todo aquel grupo primero de apóstoles y luego Saulo descrito en Primera de Corintios capítulo 15, que apareció a Cefas, que apareció a los 11, que después a más de 500 hermanos y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces Jesús le apareció a esos que ya había de antemano anunciado que se les aparecería. A ellos se les apareció, no a todo el mundo no lo vio más. Sin embargo, por eso le está diciendo, vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Les está hablando de la resurrección. Ellos lo volvieron a ver cuando resucitó de los muertos y estuvieron con él por 40 días antes de su ascensión al cielo. Después de que resucitó, estuvieron con él, comieron con él, anduvieron con él, como pasa los caminantes de Maús y otros, hablaron con él, porque ellos sí lo volvieron a ver. El mundo ya no lo vio más. Aquel día, es decir, aquel día cuando él volviera a resucitar, cuando volviera de entre los muertos y estuviera de nuevo con ellos, dice, aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre. No que yo soy con el Padre, no, que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Mire eso. Ese día cuando yo resucite de los muertos y ustedes me vean, ese día van a saber que yo soy en el Padre, no con el Padre, sino en el Padre. Y vosotros van a entender que ustedes están en mí. No dice que ustedes están con nosotros. Si el Padre y Él fueran dos, les diría, y ustedes entenderán que están con nosotros. No, que están en mí. Y yo, no nosotros, sino y yo en vosotros. Siempre Jesús en todos los casos es singular. ¿Correcto? En todos los casos encabeza Jesús su enseñanza estando como el yo en vosotros, ustedes en mí, no nosotros en ustedes, no el Padre y yo en ustedes, o ustedes en nosotros, el Padre y yo. No, Señor, de ninguna manera. Siempre, singularmente, es Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. No dice, y nosotros nos manifestaremos a él. El Padre y yo nos vamos a manifestar a él. No, yo le amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿por qué hay
¿por qué te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Es decir, la razón por la que te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo, lo que le estaba diciendo, lo que haría después de la resurrección. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. No dice la palabra de nosotros guardará, sino siempre mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él. Aquí habla de un pluralismo, pero de atributos de Jesús, propios atributos de Jesús. Jesús, como en su espíritu o como Dios, es el Padre. Y eso estaba en la profecía de Isaías 9:6. Jesús en su divinidad es el Padre. Jesús en su humanidad es el Hijo. Amén. En su divinidad es el Padre y en su humanidad es el Hijo. De tal manera de que se trata no de un pluralismo de personas, sino de atributos. Cuando una persona recibe a Cristo, está recibiendo al que es el Padre, está recibiendo al que es el Hijo, está recibiendo al que es el Espíritu Santo, está recibiendo al que es el pastor, está recibiendo al que es su abogado, está recibiendo al que es el sumo sacerdote, está recibiendo al Cordero de Dios, está recibiendo al que vive para siempre, entre otras. Es decir, es un conjunto de atributos y no un pluralismo de personas cuando Jesús dijo, vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras. Note lo que dice. El que no me ama no guarda mis palabras. ¿Cómo saber que una persona no ama a Jesús así se declare más creyente que lo que sea? ¿Cómo saber que esa persona realmente no ama a Jesús, aunque sea muy creyente? Porque no guarda sus palabras. Siempre encuentra un pretexto, un argumento para no obedecer la palabra de Dios. Pero en cambio, el que sí ama a Dios, el que ama a Jesús, la palabra de Jesús es el todo para él. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ya vimos cuál es el juego de palabras en eso de enviar, con el 12, 44 y 45 que vimos en la lección anterior. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, verso 44 de San Juan 12, 44, y el 45 dice, y el que me ve, ve al que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre os enviará en mi nombre. Todo tiene que ser en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo tampoco se llama distinto, no se llama Espíritu Santo, sino que todo está en el nombre de Jesús. Aquel os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. La paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo. Eso es lo que les había dicho. Yo voy, iba a donde, al Calvario, iba a la tumba y volvería a estar con ellos, como en efecto estuvo después de 3 días que resucitó de los muertos, y estuvo por 40 días andando con ellos y hablando con ellos. Que voy al Padre, es decir, dejaba su ministerio, su condición humana, su periodo en su cuerpo de carne aquí en la tierra, y asumiría de nuevo su función en su divinidad como el Padre o como el Espíritu Santo que es. Porque el Padre mayor es que yo, es decir, mayor en qué, en tiempo. El Hijo tuvo principio en el tiempo, según el Salmo capítulo 2, 7, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Él como Hijo tuvo principio en el tiempo. En María mismo comenzó la función, es decir, su periodo como Hijo, es decir, Dios manifestado en carne como en su mano. Pero como Espíritu, Él es eterno, por lo tanto, en su espíritu, en su divinidad es mayor. Y ahora os lo he dicho antes que se haga, para que cuando se hiciera, creáis. Y luego les dice ya la última advertencia, no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, es decir, el diablo, con el que se enfrentaría en el Calvario, mas no tiene nada en mí. Recordemos este enfrentamiento en el Calvario con Hebreos capítulo 2, verso 14, cuando él les dice que Cristo, en el verso 14, como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para una cosa, para destruir por medio de la muerte ¿a quién?
al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por temor de la muerte estaban por todo el tiempo sujetos a servidumbre. Por eso les dice, bueno, ahora viene el príncipe de este mundo, y ese príncipe de este mundo ya no tiene nada en mí. Es decir, el final de ese individuo le llegó su hora. Amén. Donde Cristo lo destruiría y asumiría Cristo el control de todas las cosas. Muy bien, este ha sido el capítulo 14 del Evangelio según San Juan.